queremos ver y compartir. Y vamos a hablar sobre el gozo del Señor. Una frase que muchos de nosotros repetimos: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y realmente, queridos hermanos, es necesario el gozo. Si el Señor no nos diera gozo en nuestras vidas, enfrentar los retos que vivimos, los aspectos duros en los que vamos a trasegar día a día, los golpes, los choques, ¿cómo nos levantaríamos? ¿Cómo podríamos nosotros, queridos hermanos, poder seguir adelante a pesar de cosas difíciles que vivimos? Es decir, como una mujer que pierde, por ejemplo, a su esposo, queda con sus hijos, y esto es una cuestión de la vida real. Él estaba en un evento cristiano y muere en un accidente aéreo junto con otros hombres de una comunidad. Y esa mujer se levantó y siguió adelante. Y la gente se preguntaba cómo lo hacía. Cómo ella podía, a pesar de haber perdido a su esposo, haber quedado con sus pequeños, sola en la vida, tratando de poder salir adelante. Y en las preguntas que mucha gente le hacía a esta mujer, ella respondía: no, es que he aprendido a vivir. Y Dios me ha levantado para poder servir a otros. ¿En qué manera? Por ejemplo, si esta mujer hubiese dejado que el dolor embargara su vida, ¿cómo se hubiesen levantado sus hijos? Si muchas veces nosotros no vivenciamos, hermano, no somos transformados o no entregamos ese dolor a nuestro Señor, esa circunstancia difícil se va a volver en una amargura, en una muralla que no nos va a dejar avanzar, es decir, nos va a represar. Y el gozo en gran manera nos permite entonces poder levantarnos, poder, digamos, seguir adelante, como les he repetido. Y hay una carta en la Biblia que algunos la han tildado la carta del gozo, Filipenses. Y vamos a mirar a un Pablo que vive en gran manera, digamos, con esta carta, hablándonos del gozo que tenía este hombre en el Señor, por lo cual, y con la iglesia de Filipos, por lo tanto, queridos hermanos, vamos a estudiar Filipenses también los días miércoles. Estamos, en cierta manera, Dios nos está guiando a estudiar las cartas de Pablo, ¿no? Gálatas y Filipenses. Por eso no nos podemos perder ninguna reunión para salgamos todos de acá conociendo la carta bien. Yo en mi Biblia escribo pensamientos, un versículo que se une con el otro, y al último tengo mi estudio, queda en mi Biblia también. Amén, ¿estamos todos? Dice el capítulo 1, versículo 1. Pablo, ¿y quién? Timoteo. ¿Usted sabe qué significa el nombre Timoteo? El que honra a Dios. Bonito ese significado, ¿no? ¿Y Pablo qué significa? Pequeño. Ok. Pablo y Timoteo, los superungidos, la cabeza de la iglesia, los intocables. ¿Qué dice ahí? Siervos, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Pablo
siervos de Jesucristo, porque aquí no está él tomando una posición tan fuerte como la tomó en Gálatas, cuando dice apóstol, ¿no? Porque él allá a Gálatas le está diciendo, bueno, y ustedes como tan rápido dejaron al Señor. En cambio acá vemos que hace una apertura de lo más abierta, de lo más, digamos, accesible a los mismos filipenses. Y le dice Pablo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De aquí ya podemos rescatar algunas cosas que conocemos de Gálatas, las cuales no voy a profundizar. Pero es precioso cómo él manda una carta especial a este pueblo o a esta ciudad de Filipos, la cual era una colonia romana. Y era un sitio donde ni siquiera había una sinagoga cuando él llega por primera vez a establecer la iglesia en Filipos. Pero esta iglesia, en cierta forma, se había, uno de forma poética dice, se robó el corazón, ¿cierto? De alguna manera, Filipo fue una iglesia que alegraba, traía gozo a la vida de Pablo. Y él le dice a esta iglesia, los santos de Cristo, es decir, los escogidos por el Señor Jesucristo, a ese pueblo que entiende que ha sido tocado, marcado por el Señor Jesucristo. Para ellos es esta carta, para ellos que se han robado ese amor especial de mi corazón. Para aquellos que reconocen que han sido separados de este mundo, que han sido escogidos, seleccionados por Dios para ser personas, como luego en Efesios leemos, sin manchas. Alguien que ha sido para ser presentado en cierta manera en perfección, como más adelante lo explica. Y esta carta entonces también va para ¿quiénes? Para los obispos y diáconos. En pocas palabras, podríamos decir para los pastores y para los, digamos, ancianos de la iglesia, para aquellos que hacen parte de la iglesia, para todos los santos. Sería lindo que pudiésemos leer nosotros de esta manera: Pablo y Timoteo, siervos del Señor Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Aviva, con todos los que sirven, la gracia y la paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ya sabemos que gracia y paz tienen que ir de la mano, se tienen que unir, porque no puede haber paz si no hay gracia, y no puedo entender la gracia si no hay paz en mi corazón. Por eso él le dice la gracia, el regalo inmerecido de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que esa gracia en la cual somos nosotros afortunados, hermano, verdaderamente, tú eres afortunado. Cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, somos más que bienaventurados. Porque somos salvos no por lo que nosotros hicimos, simplemente nos amó de tal manera que dijo el Señor, quiero que él sea salvo, deseo que sea salvo, quiero que esta persona sea salvo. Y para asegurarse de que fuéramos salvos, le dijo al Señor Jesucristo, usted los va a rescatar. Eso me parece eso precioso. Y por eso viene entonces la paz en nuestro corazón, saber que ya nuestro pecado, hermanos, nuestro pecado no es más grande que la gracia del Señor. Cuando yo tengo aquellos inconvenientes de matrimonio, cuando peco y no hago las cosas bien, cuando de pronto me olvido y ella se ofende y me mira así rayado, dentro de mí yo estoy tranquilo, porque yo sé que aunque esté enojada,
aunque ella esté brava, el amor que ella tiene por mí es mucho más grande que eso. Espero que escuche. ¿Entiende? Entrega una seguridad al corazón. No estoy diciendo que es una excusa para que uno peque, no. Lo que yo estoy diciendo es que es una seguridad de que aunque lleguemos harapientos, aunque lleguemos descalzos como el hijo pródigo, aunque hayamos desperdiciado tanto en nuestras vidas, todavía el amor de Dios es tan grande que nos abriga y nos da oportunidades. Que desperdiciamos oportunidades, sí. Que desperdiciamos tiempo, sí. Como nos decía el joven que nos dio la charla el día sábado, una de las cosas que más me arrepiento de haber vivido mal mi vida fue que el tiempo no se recupera, mi tiempo se perdió. El tiempo fue robado. El tiempo se lo voló. Y en ese término de esa apertura, en el versículo 3 él dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando ¿con qué? Con gozo por todos vosotros. Bueno, está muy bien ahí. Podríamos decir, está muy hermosa esa carta, ¿cierto? Porque pues, imagínese, él siempre que se acuerda de ellos, ¿da qué? Gracias a Dios. Gracias, Señor, por Filipo. Gracias por ellos. Y estoy contento y estoy gozoso. Entonces deberíamos mirar qué fue lo que le generó gozo a él. Vamos a Hechos, deje por favor la piolita ahí si son tan amables, porque vamos a volver. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versículo 10. 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ¿qué? Y ayúdanos. 10. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Zarpando tal cosa, dice lo siguiente, 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, es decir, ya se encontraban en la ciudad de Filipos, versículo 12. Junto al río donde solía hacerse la oración, sentándose, hablamos a las mujeres que se habían ¿qué? Reunidos. Mire la iglesia, toda la historia, ¿no? Ha mostrado que la iglesia ha sido muy bendecida por las mujeres. Y justo leía que en unas excavaciones que lograron hacer, encontraron una apertura, parece que la puerta donde salía la gente de Filipos, y el río más cerca estaba a 1,5 kilómetros, es decir, tenían que caminar casi 10 cuadras, 11 cuadras las personas. Entonces, donde ellos se hallaban, era un lugar que podían compartir el evangelio y no lo podían en cierta manera compartir tan libremente dentro de Filipos, entonces estaban alejados y no había sinagoga. Entonces, si no había sinagoga, no había más de 12 personas judías que estudiaran la palabra. Él va allá y la palabra entonces dice, versículo 13, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor ¿qué? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fue el primer cristiano convertido en Europa, fue Lidia. ¿Listo? Ok. Y fue bautizada, los obligó a que se quedaran.
Versículo 16 en la parte B. Recuerden que había un espíritu de adivinación en una muchacha que le generaba mucha plata a sus dueños, y era una mujer que andaba detrás de ellos diciéndole: esos son los hombres, son siervos del Dios Altísimo y toda la cuestión. Ya sabemos que el evangelio no se puede fundamentar en lo que hablan los espíritus inmundos. Ellos liberan a esta mujer y ¿qué sucede? El pueblo se agolpa, versículo 22, contra ellos, y los magistrados, rasgándose la ropa, ordenaron ¿qué? Azotarlos con vara. Después de haberle azotado ¿qué? Mucho. Los echaron ¿en dónde? En la cárcel, mandando al carcelero que los guardase ¿qué? Seguridad. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Entonces miremos esto. ¿Cómo así que cuando yo me acuerdo de ustedes, me gozo? Sí, casito me mata ese pueblo. De repeso me meten en la cárcel. Me dan azotes muchos. Y de postre terremoto. Nos preguntamos, entonces, ¿por qué se goza? Si la situación no fue fácil, si la situación no fue sencilla, si fueron rechazados en cierta manera por el pueblo, de pronto amados por los hermanos, fueron azotados como si fueran unos enemigos, metidos a la cárcel como si fueran personas peligrosas, pero Él les escribe. Y vamos a saber desde dónde Él escribe. Versículo, vuelvan otra vez a Filipenses, por favor. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones, Él estaba prisionero ya en Roma. Y allá prisionero en una cárcel, allá configurado pues a poca libertad, se acuerda de ellos y dice: me gozo, me alegro. Pero si te dieron duro, te metieron en la cárcel y viviste un terremoto. Y en cierta manera, queridos hermanos, nosotros podemos ver en esta parte, por eso esa es la carta del gozo, cómo Pablo mismo puede levantarse de una situación de esas tan difícil para poder ver lo hermoso que Dios había hecho en su vida y había hecho en nosotros. ¿Qué sucede, hermano? Nosotros somos muy buenos para mirar el puntico negro en toda la sábana. Usted puede hacer 50 cosas bien, pero usted hace una pequeña cosita mal, ahí está. Y todo lo demás se borra. Porque ese puntico negro, pero es que eso estaba negro. Y es verdad. Y eso nos amarga la vida y no nos deja entonces levantarnos. No nos deja entonces poder realmente explorar lo que Dios tiene y poder ser de bendición a otros. Entonces, nos preguntaríamos, queridos hermanos, cómo Él subsanó este dolor, cómo subsanó esas experiencias difíciles en la vida y cómo yo puedo aplicar esa guianza a mi propia vida, hermanos. Y lo primero que Él hace es traer a memoria los recuerdos felices. ¿Y cuáles son esos recuerdos felices? Miremos el versículo del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿De quién? De ustedes. ¿De cuál? De mis hermanos. ¿De cuál?
de la iglesia de los santos. Esa era motivación para el mismo Pablo. Dando siempre gracias, dice él, rogando con gozo por ustedes. ¿Por qué? Vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. El que dijo, eso fue poderoso. Y trajo en gran manera, digamos, esa experiencia de Lidia, de esta mujer, marcó mucho el corazón de la iglesia, tanto así que Hechos la registra. Porque dice la palabra claramente, el Señor abrió su corazón y Pablo se dio cuenta, aquí había la mano de Dios, la gracia de Dios. Y no solamente llegaron a Filipo, porque ellos quisieron, sino que el mismo Espíritu en una visión le dijo, vayan a Macedonia, vayan y cumplan lo que yo deseo que ustedes realicen. Y ellos se animaban y se gozaban y eran recuerdos felices que tenía el mismo Pablo. ¿Y por qué? Vamos, luego leemos más adelante, pero Filipo fue una iglesia comprometida con el evangelio. Y aunque parece que los hermanos eran tan limitados, queridos hermanos, en su parte económica, ellos veían por Pablo y amaban a Pablo y les dolía lo que les pasaba a Pablo. Por eso Pablo, aún desde la misma cárcel, le dice a ellos, yo me siento feliz cuando pienso en ustedes. Me pregunto, ¿será que nosotros somos ese tipo de referencia para otros? ¿Será que mi fe, mi corazón en el Evangelio, para el Evangelio, realmente es felicidad para otra persona? Que cuando esa persona se acuerde de mí pueda decir con gozo. Y esa es una vida, hermano, que requiere testimonio. ¿Qué tal que le digan, no, cuando yo me acuerdo de usted, qué cosa tan horrible ese vecino cristiano, hermano? Eso no parece que conociese al Señor. Eso sería triste. Triste que de pronto nosotros alabemos al Señor y todo, pero traigamos dolor a otros. De nada, hermanos, nos sirve nosotros venir y congregarnos si no somos testimonio de gozo para otras personas. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve venir a alabar y exaltar a Dios en la iglesia cuando yo maltrato, hago lo indebido, hermanos? No estaría dando ese vaso de aliento para el que necesita estar fortalecido. Porque imagínese una persona pasando por momentos difíciles, por situaciones difíciles en sus vidas. Y la persona que está al lado, en vez de apoyar, le trae más carga. Es decir, ¿se la complica o no? Pero cuando uno ama, hermanos, uno anhela ser de gozo para la persona que tenemos al lado, ser de gozo para la iglesia. Es decir, dejar de nuestro egoísmo para que otros se puedan levantar también. O si no, él fácilmente podía haber dicho, o meterse solamente en las lamentaciones de que, no fui azotado, fui pero golpeado, allá hasta terremoto. Es más,
Del terremoto, los que vivimos realmente terremotos también. Traemos recuerdos de dolor, claro, no podemos ocultarlo. Los que vivimos al terremoto, yo me acuerdo muy bien el siguiente día al terremoto, el cielo gris y la tristeza en el mismo cielo, que uno podía ver, la pesadez del dolor de las ciudades. Uno lo veía, lo notaba. También me acuerdo del terremoto, un hombre de mucha oración. Me acuerdo en una vigilia, por lo menos un año antes, 2 años antes, este hombre dijo: hermanos, oremos por misericordia de Armenia, porque veo la ciudad, la gente corriendo, llena de ambulancias de un lado al otro, muchas cosas caídas en la ciudad, va a haber un juicio sobre la ciudad, clamemos por misericordia. Me acuerdo muy bien eso. Dios había mostrado que iba a venir un sacudón para la ciudad. Pero me acuerdo cosas hermosas, como gente de otros lugares que no conocían la iglesia, nos amaron y nos proveían. Me acuerdo bien a la madrugada cuando llegó un camión lleno de papas, un camión de 5 toneladas. No sé por dónde entró, pero eran hermanos. Hermanos que se preocuparon por nosotros. Cosas hermosas, pero si yo me quedo solamente en el dolor, dejo de ver la mano y la gloria de Dios alrededor de nuestras propias vidas. Y tengo muchas experiencias hermosas y podemos sacar cosas hermosas aún de lo triste y el dolor que vivimos. Podemos decir: la mano de Dios estuvo allí. Entonces no vamos a estar, hermanos, inmersos en el dolor, en las pérdidas, sino que vamos a poder gozarnos en la mano de nuestro Señor. ¿Por qué él estaba también gozoso de recordarlos y vivir la experiencia de Filipos desde otro punto de vista? Porque tenía una firme confianza en la obra de Dios. Miremos el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Y en la defensa y confirmación ¿de qué? Del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo. ¿De qué? De la gracia. En cierta manera, cuando él decía: me falta, Señor, fuerzas, Señor posiblemente le traía: recuerda, Filipo, estabas encadenado, pero moví la tierra y las cadenas fueron rotas. Mira cómo el carcelero que era enemigo tuyo esa noche se volvió un hijo de Dios, y su familia, y comenzó ese día. El hombre, su mujer y no sé cuántos hijos comenzaron ya a ser parte de la iglesia. Ese día la iglesia tuvo un avivamiento. Posiblemente eran 8 no más, y con esos llegó a 12, 50% de crecimiento. Por eso los tengo en mis corazones, en mis prisiones, ver cómo la mano de Dios y la gracia de Dios se mueven en ustedes. Por eso él dice claramente: estoy más que convencido que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Claramente él dice atrás, me acuerdo de la comunión del Evangelio. Si ustedes andan en el Evangelio, si ustedes siguen el Evangelio, tengo, hermanos, la confianza que el que comenzó la buena obra la va a completar, la va a perfeccionar. Y eso nos puede traer en cierta manera un gran descanso.
Porque Dios no se ha olvidado de nosotros, hermanos. Ni se ha olvidado de aquellos que dijeron, Señor, yo te necesito. Dios no se ha olvidado. Posiblemente andan fuera. Mejor que anduviesen en el Evangelio porque serían más fáciles pulidos, ¿cierto? Pero tenemos confianza. Y esa era la confianza de Pablo. Allá está Dios en medio de ustedes. Él comenzó la obra, Él la va a perfeccionar. La palabra perfección viene de una raíz que significa telos. Y hay una palabra en la Biblia que es tetelastail, que sale de telos, que traducida a nuestro idioma español significa todo está consumado. Todo lo que Dios dio en el propósito de mi Señor Jesucristo allí en la cruz, Él pudo decir luego, Señor, todo está consumado. No hay que agregarle nada. Todo se dio. En cierta manera, Pablo está diciendo lo que el propósito de Dios en sus vidas, Él mismo se encargará de que se cumpla. Oh, hermano, es una bendición realmente ser parte de esos santos, de aquellos que Dios tiene misericordia y que pone sus manos en nosotros. Y eso, en cierta manera, debe darnos paz, porque comenzamos a desconfiar de lo que Dios está haciendo, porque no vemos lo que Él ve. Vemos puertas cerradas algunas veces, vemos que las situaciones no son difíciles y toda esa carga, hermanos, nos generan unos grados de tensión, tristeza, preocupación que nos lleva a actuar de maneras equivocadas. Por ahí leía de un hombre que no podía, que estaba, Dios le bendijo, tenía una empresa pequeña y su empresa creció y se volvió una empresa tan grande, pero así como la empresa crecía también eran las complicaciones, las demás. Entonces este hombre ya ni dormía ni compartía hasta que una noche le dijo, Señor, realmente hoy yo te entrego mi empresa. Usted es el dueño de la empresa, Señor, mira qué hace con la empresa. Esa noche se acostó hasta temprano, dormía pocas horas. Lo llamaron a la madrugada, le dijeron, venga que la empresa se está quemando. Cuando llegó, veía la empresa hecha fuego y el hombre estaba mirándola y se sonreía. Y la gente, pero usted, ¿por qué se sonríe? Y dije, no, pues yo le entregué la empresa al Señor, es el dueño, y si Él la quiere quemar, pues él es el dueño. Todo el mundo, pues este señor está loco. No, yo se la entregué y Él verá lo que hace. Ahora, eso no es fácil. Pero es llegar a un nivel de uno poder confiar en Dios de esa manera. Porque si no lo hacemos, hermanos, entonces vamos a tener preocupaciones, ¿cierto? ¿Y qué es una preocupación? Ansiedad por algo que puede o no puede ocurrir, ¿cierto? ¿Qué es preocupado? Estar ocupado de algo antes de que suceda. Entonces yo estoy preocupado, no, es que no vamos a tener para esto, es que vamos para aquello. Y al otro día se abre una puerta y Dios nos ayuda y usted quedó, Dios lo sacó, pero sí, tomando milanta, no dormía, dándose la vuelta de un lado para el otro y toda la cuestión. ¿Por qué? Como que hay mucha preocupación. Pero a la preocupación se le suma otra cosita, la tensión. Y ya mantenemos con ese músculos de acá bien tensionados, que ya no puede, para dar la vuelta nos toca. Listo, y dolor y todo, y que me duele aquí.
Y la tensión, hermanos, es porque viene una presión que agota por algo que no podemos cambiar y está fuera de nuestros alcances. Un ejemplo, usted no puede cambiar a su esposo. Lo que usted tiene que dar testimonio, pero usted no puede cambiarlo. Es solamente Dios quien transforma un corazón. O su hijo, sí, como dice mi esposa. Hermano, entonces usted, ay, mi hijo, mire dónde anda, entonces yo no como ni bebo. Entonces cuando llega él, le va a servir la sopa. Uy, vas a acabar conmigo. ¿Por qué no me matas de una vez? ¿Para qué me estás matando a poco? Porque se ha echado esa carga encima. Ahora, ¿cuál es su carga? Señor, ten misericordia de mi hijo. O posiblemente, Señor, si mi hijo anda por malos caminos, que se convierta y llévatelo. ¿Usted es capaz de, papá, orar así? Raro, ¿cierto? Yo no me acuerdo cuál fue el pastor. Que le llegó el papá y dijo, venga, vamos a orar. Señor, yo te entrego a mi hijo, haz con él lo que quiera. Si quieres llevártelo lo más rápido, Señor, llévatelo. Y tal, pero yo no voy a luchar más con este muchacho. Tanta lloró, y ese muchacho ese día quedó tan tocado que se volvió pastor. Es decir, es poder descansar en el Señor. No estoy diciendo antes, ahorita me relajo. No, pues Santa Marta para cambiar la situación. No, lo que estamos tratando de decir es, cumplo la función que me toca cumplir, interceder, ser de testimonio, pero sé que yo no lo puedo cambiar. Pero si confío en Dios, Él me dará la palabra y la promesa. No buscaré yo, no diga cuál es, venga el dedo ahí. Y el carcelero se convirtió. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Esa es mi promesa. Y, no, espere. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la circunstancia? Porque entonces a veces se busca una promesa y la acomodamos. No, posiblemente se puede hacer la promesa que Dios te dé, pero en el Señor vamos a tener paz. El grave peligro es que muchas personas, cualquier promesa que ven que se les pueda adecuar, de una la, como dicen, la atrapo. No, tiene que ser en discernimiento en el Espíritu. Amén. Porque de pronto usted esta noche, hermano, sueña y entonces se encuentra una persona que le dice, ven, pasa por Santa Marta. Y predican el evangelio, pastor, ayer el Señor me llamó a hacer una campaña misionera en Santa Marta. No, hermano, hay que discernir todas las cosas. De pronto a humanos que van a necesitar ayuda porque la pastora entró en un tratamiento, Dios permita, médico delicado. Y preocupación, ¿cuál es la siguiente? Tensión. Y luego viene que el miedo, el terror. Y es el susto. ¿Cómo es que dice la palabra que el que piensa en lo malo se le viene? ¿Cómo es que es? Aquel que lo que temes le vendrá. Gracias, amor. Por eso es mejor dos que uno. Lo que usted teme, eso le vendrá. Y muchas veces ese miedo y ese terror, hermanos, es una puerta. Primero para que usted entre en colapso.
A veces hay personas, lo veo, no estoy diciendo todos, pero algunas personas se cuidan exageradamente en la comida, hermanos, para que no les dé tal cosa. Y son los que se enferman de eso. Entonces uno dice, entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Cierto? Es exagerado. Y que no, que esto, que tal, que los agroquímicos. Sí, yo entiendo, eso es malo. Pero a veces se hace tan exagerado, que de eso se enferman. De eso se enferma. ¿Por qué? Porque es un desasosiego, como que todo el tiempo es peligro, miedo, me van a robar, me van a atracar, me van a quitar esto, tal, lo otro, y no se halla. Nosotros tenemos que aprender a confiar que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, hermanos. Que comenzó la buena obra lo va a perfeccionar. De pronto no lo vemos, vuelvo y le digo, pero ¿será que podemos tener gozo? ¿Será que podemos tener alegría a pesar de lo que usted ha vivido? Pero si nos quedamos en la zancadilla, pararnos va a ser muy, muy, muy difícil, hermanos. Tercero, levantarnos, hermano, de estos procesos difíciles es amando a otros también. Amando a otros. Y en el amor, hermanos, el amor cubre multitud de pecados, dice la palabra. El amor cubre multitud de pecados. El amor, ¿verdad? Cubre. Y cuando usted ama, hermano, el amor es tan grande que ese, digamos, ese pecado que fue sobre su vida, las circunstancias difíciles, hermano, eso es como la crema que cura, sí, especial. Eso. Por ejemplo, yo con lo de la pierna, con lo del tobillo he aprendido que la caléndula es una cosa brava para desinflamar. Si uno se echa caléndula y eso es mejor que el yodosalín y todas las otras. Es poderosa. El amor es poderoso, hermanos, para sanarnos. Pero el amor a qué? Mucha gente se queda en el amor a sí mismo, en el amor a las cosas. No, amar al prójimo, amar al hermano. Mire tan hermoso el versículo 7 y 8. Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y hay un calificativo para el amor. ¿Cuál palabra utiliza él ahí? Entrañable. ¿De dónde viene esa palabra? De las entrañas. En ese primer siglo de la iglesia, o digamos la cultura de la época, los sentimientos para ellos venían de las entrañas. Usted se ha escuchado la frase que dice, que por ejemplo yo le dije, mi amor, ¿qué sintió usted cuando me vio por primera vez? Y ella dijo, amor, maripositas en mi corazón, perdón, en mi estómago. Lo que pasa es que ella sabía, este tiene el corazón en las empanaditas y todo, y supo por dónde entrar. Es decir, hemos escuchado esa frase, mariposas en el estómago. O sea, ellos tenían ese concepto de que todo su sentimiento, es decir, desde lo más profundo de su ser, él los amaba. Y ese amor, hermano, hacia otros fortalece. Ese amor hacia lo otro, hermano, lleva a que podamos ver propósitos.
en las otras personas. Podamos ver nosotros, queridos hermanos, a través del amor de Cristo. Ojo, no el amor mío, sino un amor en Cristo Jesús. Es decir, un amor de qué? En un modelo de obediencia, de entrega, de sacrificio, de comprensión del amor del Padre hacia los hijos. Es vital. Es vital para poder superar las cosas. Si yo no amo, hermanos, ¿cómo voy a superar lo que he sufrido o he vivido en nuestras propias vidas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso el sábado, padres están invitados a las 5 de la tarde para la charla que va a haber amor en los tiempos del bullying. ¿Y cómo se supera o cómo se enfrenta, verdad, el bullying de esta época en amor, hermanos? Porque le enseñamos al otro, no, si usted le dice, como a una mamá que le enseñó a defenderse a su hija, si a usted le dicen tal cosa, dígale usted caremico. Y se le dice, pues, carefenómeno, bueno, cualquier cosa ya. Y después lo llamaron allá al colegio, porque la otra niña estaba llorando. Y le preguntaron, amor, ¿y usted por qué le dijo a su compañerita caremico? Ay, porque mi mamá me dijo. Y la otra mamá, yo nunca le he enseñado eso a mi hija. Hermanos, para eso es el amor. Porque cuando usted ama al Señor, a usted no le interesa que le digan caremico, care tal cosa. Ah, caremico, escuchaba a mi esposa que me hablaba sobre eso, entonces decía, bueno, por amor a ti, entonces voy a tratar de peinarme de otra manera para que estés más tranquilo. En amor. No diciéndole, entonces que carepuño, ¿no? Cambiamos otro. Es amar al prójimo. Y amar, hermanos, motiva. Amar levanta. Amar nos esfuerza. Y vamos a ser honestos, los que son padres acá. ¿Qué los motiva a usted cada día? Levantarse, lucharla. ¿No son los hijos también? ¿Y por qué? Porque ese amor les dice, levántese porque se van a ir y no han desayunado. Me asombra a la madrugada, Tomás, alias Tommy, la mascota para aquellos que nos ven, hace y Natalia levanta. Amor, duerme. De pronto sí lo siento cuando él está trasbocando. Y yo la veo medio dormida, se levanta, va y lo mira, ¿qué te pasó? Va, recoges el vómito de Tommy porque nuestro perrito está muy enfermito ya. Y va después, lo mima, lo acomoda, lo revisa con un amor y una paciencia. Y vuelve y se acuesta y estamos en la madrugada. ¿Quién la incita a levantarse? ¿Por qué? El amor. El amor nos da una fuerza, hermanos. Y cuando amamos la obra del Señor, cuando amamos la iglesia del Señor, cuando amamos lo que Él nos ha dado, nos ha hecho, hermano, vemos las otras cosas de una manera diferente. Y podemos decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Y para terminar, también como no nos vamos a dejar robar, hermano, el gozo y la alegría por las malas experiencias, sino ese gozo que es fortaleza, es amor ligado a conocimiento.
Miremos el versículo 9 y 10. Y en cierta manera, hermanos, también a esto es orando sabiamente. Es decir, ¿cómo me voy levantando también de esto? Orando sabiamente. ¿Y qué oraba él? Amor con conocimiento. Miremos si era. Dice, y eso pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento. Es decir, de cierta manera le está diciendo ese amor debe tener un qué, un freno, un control, unos límites. Porque como si usted se va para la época de los 60 y 70, de los años 60 y 70 del siglo pasado, allá le decían a usted en esa época, paz y amor. ¿Sí o no? Ah, bueno. ¿Sí o no? Paz y amor. Y todo paz. Hagamos el amor y no la guerra. La frase. Y el mundo se volcó y Estados Unidos entró en una declive moral tremenda. No, acá está diciendo paz y amor. ¿En qué? En conocimiento de Dios, es decir, el amor que es de Dios. Si no fluye ese amor correctamente, ese amor va a ser dañino. Un ejemplo. Si yo como padre soy sobreprotector, entonces no preparé a mi hijo para la vida y va a ser un hijo temeroso, miedoso, de enfrentar retos, de tomar decisiones en fe y arriesgarse, aprender a perder, aprender a levantarse. Eso hace parte de la vida. Si usted ve a todo hombre del evangelio, hermanos, todos también se chocaron. Pablo, pa'l piso. José, a la cárcel. Y comience usted a mirarlos. Pero no, que no le pase nada, que no le falte nada a mi hijo. Es grave. Se supone que su hijo debe tener las cosas todas las cosas cuando se la gane él. Sí que lo ve uno en la universidad. Muchachos de 18 años, 19 años, el papá les da plata lo que quiera. Tienen carro. Plata, carro, vende, fiesta, droga. Y como tiene plata y carro, pues también a veces se pegan los falsos amigos y las niñas. A los 18 años se supone que logró lo que él desearía. ¿Para qué esfuerza? Si ya lo logró. Un amor en conocimiento y discernimiento. Hay experiencias que lo tocan a uno. Un hombre muy especial que he podido con mi esposa conocer, él y su esposita, ya terminó. Y este hombre hizo su carrera, hermanos. Póngale cuidado, por favor, lo que le voy a decir. Este hombre hizo su carrera levantándose a las 3:30 de la mañana para caminar de donde él vivía, un barrio al sur de Armenia, para venirse a pie hasta el San Luis Rey. Para estar más o menos 4:30 de la mañana ahí. Porque él sabía que le tocaba echar dedo porque no tenían ni con qué pagar un bus que lo llevara a la Universidad Tecnológica. Entonces era entre 1 hora, 2 horas a quien lo arrastrara. Llegaba tarde a clase, pero sin embargo, en lo poquito que podía ver, sacó siempre excelencia en cada semestre. Y llegaba allá sin con qué tener que comer en todo el día. Cuando salía, se paraba en un lugar estratégico de Pereira, ahí donde está el terminal, a echar dedo, y me decía, a veces eran 4 horas
para que alguien me trajera a Armenia. Y en ese tiempo yo estudiaba. Yo estudiaba. Tremendo. Tremendo. Y a veces llegar a la casa y no ver que haya algo en la ollita. Pero se hizo un mal hombre, ¿no? ¿Eso fue justificación para hacer el mal? No. Es más, ama al Señor y un hombre es una gran bendición. Por eso, hermanos, el discernimiento nos ayuda para saber hasta dónde puedo ir. Es que mi hijo no, es mejor que esté en casa y no por allá en otro lado y en la casa de usted haciendo cosas que no son, hermanos. No, eso no está bien. Eso no es amar correctamente. Eso es ser alcahuete y no podemos ser alcahuetas, sino amar en conocimiento. Y eso es lo que nos debe ayudar. Si un río, hermanos, se crece demasiado, se vuelve dañino. Tiene que ser que fluya. Y ese amor que corrija, y ese amor que oriente, y ese amor sólido, y esa mujer y ese hombre de Dios, cuando están metidos en el Señor, tenga seguro que se sienta con su hijo y Dios le revela y sucede. Mi hijo, usted se va a pegar un choque muy rápido, tal cosa. Y prepárese. De pronto, como Jesús le dijo a Pedro, que Satanás lo está pidiendo para ser sacudido. Pero una vez se levante, afirme su vida, porque he rogado al Señor. Posiblemente Dios va a entregar una visión a un padre de esa manera. ¿Entiende? Me hago entender qué significa entonces un amor en el conocimiento de Dios. Yo te amo, yo te quiero, esposo mío o esposa mía, pero esto no es correcto. Estamos cruzando límites peligrosos, límites destructivos en nuestros hogares. Lo que estás entrando a casa no está bien. Lo que estamos haciendo no es correcto. ¿Entiende? Porque te amo, en el Señor corrijo, no alcahueteo. Dios permita que la otra persona sea lo humilde para aceptar ello. Entonces, conclusión, para que probéis lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día del Señor. Es decir, para que cuando Dios venga usted esté tranquilo, hermano, de irse para el cielo. Creo que ese era el abuelo de Charles Swindoll o más Lucado, no me acuerdo cuál de los dos. Pero una vez hablando con el abuelo, creo que uno de estos dos hombres le preguntaba al abuelo sobre la muerte y el abuelo dijo, yo quiero morir. Y él dijo, pero ¿por qué, abuelo? Y de ese día no volvió a hablar porque le dio mucha tristeza. Digo, porque yo quiero pasar por todas las etapas en Cristo, le decía el abuelo. Yo quiero pasar por todas las etapas en Cristo. Es decir, este viejo estaba confiado que fuera que lo arrebatara o muerto, él estaría siempre en Cristo Jesús. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Amén. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. ¿En dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿Y quién era el emperador de esa época? Nerón. Pero la iglesia de Filipo fue gozo y alegría para este varón. Queridos hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Para que seamos un vasito de agua
para aquellos que están pasando por momentos de prueba y dificultad. Pero también, hermanos, no miremos los latigazos, no miremos la cárcel, miremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Miremos la mano del Señor y que ese gozo sea fortaleza para nosotros. Amén. Vamos entonces a preparar nuestro corazón para que oremos. Mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro y mi ayuda? Habitaré al abrigo del Altísimo, bajo su sombra yo